Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica de dos países claves en la economía mundial, como lo es Estados Unidos y Francia. Junto a mis compañeros Juan Carlos Granja Murillo, John Anthony Díaz Bello y mi persona Shirley Careles Martínez Aurí. Hoy estaríamos analizando cómo han evolucionado sus economías en los últimos 2 años, observando indicadores como la inflación, la tasa de interés, el PIB y el tipo de cambio. Ambos países han enfrentado desafíos económicos importantes debido a factores como la inflación global, la política monetaria y los conflictos internacionales que han afectado los mercados financieros. A lo largo de esta exposición veremos cómo ha respondido a estos retos y qué impacto han tenido en la vida cotidiana de sus ciudadanos. El panorama económico de los Estados Unidos y Francia es bastante interesante. Por un lado, Estados Unidos sigue siendo una de las economías más fuertes y dinámicas del mundo, pero en los últimos años ha enfrentado desafíos que han puesto a prueba su estabilidad. La inflación, que en el 2022 alcanzó una preocupante cifra del 9,1% debido al aumento de los costos de la energía, problemas en la cadena de suministro y el incremento del consumo tras la pandemia, ha sido un reto importante. Para combatir estos problemas, la Reserva Federal implementó una política de endurecimiento monetario, elevando las tasas de interés de manera agresiva hasta el 5,25% al 5,50% en el 2024. Estas estrategias han logrado reducir la inflación al 2,9%, acercándola al objetivo que es el 2% que busca la Fed. Sin embargo, este ajuste no ha estado exento de costos. El encarecimiento del crédito ha afectado tanto a los hogares como a las empresas. Los préstamos hipotecarios son más costosos, lo que ha enfriado el mercado inmobiliario. Las empresas, especialmente las más pequeñas, han tenido dificultades para acceder a financiamiento, lo que ha limitado su crecimiento y capacidad de inversión. Además, aunque el empleo sigue siendo sólido con una tasa de desempleo del 4,1%, algunos sectores han empezado a mostrar signos de desaceleración debido a los costos más altos de operación y la incertidumbre en los mercados. Por otro lado, el PIB de los Estados Unidos ha mostrado resiliencia, con un crecimiento del 2,8% en el 2023. Esto indica que a pesar de las medidas restrictivas, la economía ha seguido avanzando, impulsada por el consumo y la inversión en sectores claves como la tecnología y la energía. El crecimiento podría verse afectado si las tasas de interés se mantienen altas por mucho tiempo, lo que podría llevar a una ralentización más pronunciada en los próximos años. En términos del comercio internacional, el fortalecimiento del dólar ha tenido un impacto mixto. Por un lado, ha subido o aumentado las exportaciones estadounidenses, lo que puede afectar la competitividad de las empresas en el exterior. Y por otro lado, ha beneficiado a los consumidores y empresas que importan bienes, ya que pueden acceder a productos extranjeros a precios más bajos. En la economía de Francia, como una de las principales economías de la zona euro, ha experimentado desafíos económicos en los últimos años también. Según el Banco de Francia, la economía francesa crecerá entre un 0,1% y un 0,2% en el primer trimestre del 2025 respecto al cuarto trimestre de 2024. Aquí venimos viendo que la economía ha aumentado, pero de una manera muy moderada. En cuanto a la inflación, el Banco de Francia prevé que terminará en el año del 2025 en un 1,3%, gracias al descenso de precios de los servicios y la energía. El mercado laboral ha mostrado señales de recuperación con una tasa de desempleo que se sitúa en el 7,1% en el 2023. Francia enfrenta el reto de estimular el crecimiento económico sin comprometer la estabilidad fiscal y financiera. Será esencial implementar políticas que fomenten la inversión, la innovación y la competitividad, al tiempo que se mantienen bajos control los niveles de deuda pública. Aunque Francia ha logrado avances en la reducción de inflación y la estabilización del mercado laboral, el crecimiento económico sigue siendo moderado. Las políticas económicas deberán centrarse en fortalecer los sectores productivos y mejorar la competitividad para asegurar un crecimiento sostenible en el largo plazo. El tipo de cambio representativo del mercado, mejor conocido como el TRM, mide el valor de una moneda en relación con otra, lo que impacta el comercio internacional, la inflación y la inversión extranjera. El tipo de cambio es un factor clave para evaluar la competitividad de un país en el comercio internacional.
En el caso de Estados Unidos, el dólar se ha fortalecido frente a varias monedas debido a la política agresiva de la Reserva Federal. Actualmente, el tipo de cambio del dólar frente al euro es de aproximadamente 1.08 dólares sobre el euro. Esto significa que el dólar fuerte ha aumentado las exportaciones estadounidenses, pero ha hecho más accesibles las importaciones. En el caso de Francia, el valor del euro frente al dólar ha fluctuado en los últimos años. Cuando el dólar se fortalece, las exportaciones francesas se ven beneficiadas, pero los productos importados desde Estados Unidos se aumentan. Esto tiene un impacto directo en el costo de vida y sectores como el turismo y la industria automotriz. Según el informe semanal H.10 de la Reserva Federal, el tipo de cambio entre el dólar y el euro se comportó de la siguiente manera desde el 17 de marzo hasta el 21, siendo el 17 de marzo de 2025 un euro costaba 1.09 dólares y el 21 de marzo estaba costando un euro 1.08 dólares. Se observa una tendencia a la apreciación del dólar, lo que significa que el euro ha perdido valor frente al dólar en este periodo. Esto se debe a la tasa de interés más alta en Estados Unidos que atraen inversiones hacia el dólar. Respecto al peso colombiano, según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, el dólar ha fluctuado en las últimas semanas, alrededor de 3.950 a 4.050 pesos sobre el dólar, con variaciones diarias influenciadas por la volatilidad de los mercados internacionales y las decisiones de la Reserva Federal. Según el Banco de Francia, el euro ha mostrado una leve depreciación frente al dólar en marzo del 2025. Esto se debe a la diferencia de las políticas monetarias entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Por ejemplo, en enero del 2025 el tipo de cambio promedio fue de un euro, costaba 1.10 dólares. En febrero se cayó a 1.09 dólares y en marzo continuó la depreciación situándose en 1.08 en como está actualmente. Este comportamiento refleja la solidez del dólar en comparación con el euro, debido a la postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos. Entonces podemos sacar una interpretación. Para Estados Unidos, un dólar fuerte hace que sus exportaciones sean más costosas para otros países. Y para Francia, un euro más débil favorece las exportaciones francesas porque sus productos se vuelven más baratos para compradores extranjeros, pero aumentan las exportaciones y puede aumentar la inflación. Ahora, uno de los temas más importantes y más preocupantes es la inflación de Estados Unidos. En los últimos meses, los precios de Estados Unidos han estado subiendo y bajando, lo que ha generado cierta incertidumbre para las personas y las empresas. La inflación, que es el aumento general de los precios, han tenido varios cambios recientemente. Por ejemplo, para diciembre del 2024 la inflación fue del 2.9%, un poco más alta que el mes anterior. Esto se debió principalmente a que la gasolina subió bastante, más o menos de un 4.4% en un solo mes, lo que hizo que el costo de vida aumentara. Para enero del 2025, la inflación subió un poco más, alcanzando el 3.0%. Esto significa que los precios aumentaron durante 4 meses seguidos. En enero, la subida mensual fue del 0.5%, la más alta desde agosto del 2023. Esto preocupó a muchas personas porque significa que las cosas seguían encareciéndose como la vivienda y los alimentos. Para febrero del 2025, finalmente bajó la inflación un poco al 2.8%. Esto ocurrió porque los precios de la energía y el transporte dejaron de subir tanto e incluso bajaron un poco más. Aunque la inflación está mucho más baja que en el 2022, cuando llegó a más del 9%, sigue siendo un tema pues muy importante. La Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos quiere que la inflación llegue al 2% porque considera que ese es un nivel saludable para la economía. Pero mientras los precios sigan subiendo más de lo esperado, las tasas de interés seguirán altas, lo que hace que los créditos, las hipotecas y los préstamos sean más caros. Entonces, en pocas palabras, aunque los precios no suben tan rápido como antes en la vida de Estados Unidos, sigue siendo costosa para muchas familias y todavía hay trabajo por hacer para que la inflación se mantenga bajo control. Por otra parte, la inflación en Francia ha estado bajando, lo que en teoría es una buena noticia. A lo largo del 2024, la inflación en Francia mostró una tendencia baja,
Comenzó el año con una tasa del 2,9% en febrero y fue disminuyendo gradualmente. En marzo había una tasa de inflación del 2,3, en abril y mayo del 2,2, en junio del 2,1, en julio del 2,3, en agosto del 1,9 y en septiembre del 1,2. En promedio, la inflación anual en Francia durante el 2024 fue del 2%, una disminución notable en comparación con los años anteriores, donde en el 2022 fue del 5,2% y en el 2023 fue del 4,9%. Al llegar nosotros al 2025, la inflación continuó su tendencia baja. En enero se situó en el 1,4% y en febrero descendió al 0,8%, la cifra más baja desde febrero del 2021. Este descenso se debió principalmente a la caída de los precios de la energía y a una desaceleración en el aumento de precios en servicios y bienes manufacturados. En marzo del 2025, la inflación se mantuvo estable en el 0,8, aunque hubo un ligero aumento en los precios de los servicios y alimentos. Esto fue compensado por la continua disminución de los precios de la energía. Aunque Francia ha experimentado una notable reducción en la inflación desde 2022 hasta la actualidad, las cifras generales indican estabilidad económica. Es importante recordar que la inflación es un promedio y puede que no refleje la variación en productos específicos y que afecte el día a día a las personas. También tenemos que tener en cuenta que aunque los alimentos, que lo que es alimentos y las casas todavía siguen teniendo unos precios elevados, lo que hace que afecte el bolsillo a los franceses. Perfecto, entonces continuando, mi nombre es Juan Carlos Granja, vamos a continuar con la presentación como tal de tasas de interés. Sabemos que pues en cierta manera las tasas de interés son importantes para cada país, ya que estas tasas son herramientas claves de la política monetaria utilizada pues por los bancos centrales para influenciar en la política económica. A continuación, pues les voy a presentar una explicación sobre esas tasas de interés en Estados Unidos y Francia durante los últimos 3 años. Sabemos que pues dentro de todo lo que buscamos es identificar a los responsables de su gestión y analizando su evolución hasta la fecha de hoy. Voy a tomar los últimos 3 años como para hacer una comparativa y saber cómo está. En Estados Unidos, la entidad encargada de la política monetaria pues es la Reserva Federal, más conocida como la Fed, precedida pues por Jeannot Ponent durante los últimos 3 años. Ha ajustado las tasas de interés en respuesta a diversos desafíos económicos. Como un ejemplo, en 2022, en marzo, se inició un ciclo de incrementos en las tasas de interés para combatir una inflación que alcanzaba máximos desde hace más de 40 años. Las tasas pasaron de 0,25 en marzo del 2022 a 4,25 en diciembre del 2022. En 2023 también sabemos que pues tenemos tendencia alcista, continuó alcanzando pues en julio del 2023 un rango del 5,25 y 5,55, nivel muy alto en más de 22 años. Este aumento buscará frenar pues lo que buscaba frenar pues era la inflación y estabilizar la economía como es lo que se busca. Y en el 2024 pues a lo largo del año Fed implementó varios recortes en las tasas de interés. En septiembre redujo las tasas de interés en un punto medio porcentual y en noviembre, pues tras la violencia electoral de Donald Trump, la victoria de Donald Trump, las tasas de interés se redujeron a 25 puntos básicos, situándose en 4,50 y en 4,75. En diciembre se efectuó otro recorte del 25% de puntos básicos, dejando pues las tasas en 4,25. Esas decisiones pues reflejan refuerzos de Fed para equilibrar el incremento económico y controlar pues la inflación en un entorno de incertidumbre de la política y la economía. Sabemos también que en este caso, digamos en noviembre, pues la reserva pues redujo siempre los puntos económicos y adicionalmente pues sabemos que esto influye mucho al país y pues a las empresas también. Por otro lado, sabemos que pues por el área de Francia, eh, sabemos que pues ellos tienen una política monetaria gestionada por el Banco Central Europeo, que es la BCE,
presidido por Christine Lagarde, dado que en Francia es miembro de la zona de euro. Las decisiones sobre las tasas de interés son tomadas a nivel supranacional y aplica a todos los países que comparten la moneda única. Durante pues, los últimos 3 años, el BCE ha enfrentado desafíos similares a los de Fed, ajustando pues, las tasas de interés para abordar la inflación y promover la estabilidad económica en la eurozona. Sin embargo, pues, debido a la falta de inflación específica en las fuentes consultas, no es posible proporcionar detalles precisos, ya que pues, la evolución de las tasas de interés en Francia durante este periodo ha sido muy fluctuante y pues digamos que es muy difícil de precisar. Sin embargo, pues nosotros en nuestro trabajo sabemos que pues en diciembre del 2023 el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo decidió mantener sin cambio los tres participantes o las tres tasas de interés que tenían, aunque la inflación había disminuido en meses recientes, se anticipa un repuntante temporal en el corto del plazo. La proyección de pues de lo que son la resistencia indican que pues en este caso se acercaría a un 2% sobre la tasa de interés para los próximos años. Eso es todo. Mi nombre es Juan Carlos Granja. Espero tengan una excelente tarde. El Producto Interno de Francia, la economía francesa ha mostrado una trayectoria de crecimiento moderado en las últimas décadas, teniendo un crecimiento promedio anual del 1.5% desde el 2000, con fluctuaciones entre el 2.9 en 2009 y el 7.0% en 2021. La recuperación de la pospandemia tuvo un crecimiento del 7% en 2021 tras la contracción del menos 8% en 2020. La tendencia reciente es del 0.6% en 2023, enfrentando desafíos económicos globales. El Banco de Francia destaca el crecimiento acumulado desde el 2021 hasta el 2024 en un 11.4% desde el último trimestre del 2020. Los desafíos estructurales que presenta como tal el PIB de Francia es la inflación, el desempleo y las reformas pendientes. El motor principal del consumo interno, el 53% del PIB, influenciado por políticas fiscales, sería en este caso. Las proyecciones y desafíos futuros es que la OCDE anticipa en 2025 2.53 billones de euros, un crecimiento del 1.2% interanual. En 2026, 2.58 billones de euros, un 1% interanual. Y en 2027 se estima que 2.63 millones de euros, un 1.8% tenga de crecimiento. ¿Cuáles son los factores críticos al PIB? Lo que pues, puede afectarlo sería, pues, como mencioné anteriormente, las reformas estructurales, la mejora de la competitividad y la reducción del desempleo. Por otro lado, la sostenibilidad fiscal, la gestión de la deuda pública, que está en un 112.5% del PIB en 2023. En otra parte tenemos la transición energética, la inversión en energías renovables para cumplir metas climáticas y las implicaciones geoestratégicas, ya que pues como tenemos, todos sabemos la posición en la Unión Europea de Francia, esta es la segunda economía más grande después de Alemania, lo cual juega un papel clave en la política y en la economía comunitaria. Bueno, por otra parte tendríamos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿sí? Como ya sabemos, la economía estadounidense ha mostrado una trayectoria de crecimiento resiliente en las últimas décadas. Ha mostrado que ha tenido un crecimiento promedio anual del 2.4% desde el 2000, con fluctuaciones entre el 2.58 en 2009 y el 6.05 en 2021. La recuperación de la pospandemia tuvo un crecimiento del 6.05 en 2021 tras la contracción de menos 2.16 en 2020. El PIB real en billones de dólares, como vemos la tasa de crecimiento del PIB per cápita desde el 2020, que inició en 2.16, como vemos en la tabla, en 58.107 billones de dólares, hasta el 2023, que tuvo un aumento del 22.06%, que aproximadamente sería de 64.233 billones de pesos. ¿Sí? Tenemos que, pues, esta sería la tabla, la explicación de cómo ha aumentado gradualmente el PIB de Estados Unidos.
La tendencia reciente de Estados Unidos muestra que el 2,89 en 2023 ha venido aumentando, manteniendo un ritmo superior al promedio histórico. El motor principal del consumo del PIB, el que lo genera como tal, está impulsado por políticas fiscales expansivas, ¿sí? Ya que pues presentan desafíos de inflación, deuda pública y tensiones geopolíticas. Em, la respuesta fiscal robusta explica por qué el crecimiento del PIB estadounidense superó ampliamente al de otras economías avanzadas, mientras manteníamos trayectorias inflatorias comparables, proyecciones y desafíos futuros. El Trading Economics, que es una revista importante, anticipa que en los siguientes años, del 2025, en el 2026 va a haber un aumento de 28,8 billones, lo que va a quedar en un 2,1%. Y en 2027 se estima que quede en 29,3 billones, lo que va a ser un 1,7%. ¿Cuáles son los factores críticos? Primero, como mencioné antes, la sostenibilidad fiscal, la gestión de la deuda pública, la productividad laboral, el crecimiento salarial real versus presiones inflacionarias, la competitividad global, mantener ventajas tecnológicas frente a economías emergentes, y pues la posición dominante, ¿sí? Sabemos que el PIB más grande es desde Estados Unidos, el cual maneja un 26,29% del PIB mundial en 2023. La brecha con el G7, un crecimiento duplica el promedio del grupo desde el 2019. Los riesgos monitorizados serían la transición energética, el envejecimiento poblacional, el crecimiento demográfico y la reconfiguración de cadenas globales de suministros. Ahora vamos a hablar un poco sobre el índice de precios al consumidor, el IPC estadounidense. Bueno, por primera parte tendríamos el análisis del comportamiento histórico. El IPC en Estados Unidos ha mostrado fluctuaciones significativas en las últimas décadas. La media anual desde el 2000 ha sido del 2,1%. El pico más reciente fue del 9,1 en junio del 2022 y el más alto desde noviembre de 1981. La tendencia reciente que muestra esto es el 4,9% en enero de 2023, mostrando una disminución gradual desde el pico del 2022. Como vemos ahí, pues tenemos la tabla de la inflación reciente, desde el 2020 hasta el 2023, teniendo por el 2020 un 1,2% que aumentó hasta el 4,9% en enero del 2023. La Reserva Federal de Estados Unidos ha estado monitoreando de cerca la inflación, dando a conocer pues que por temas de políticas monetarias ha habido aumentos en las tasas de interés para controlar la inflación. Además de eso, la inflación persistente, aunque en descansos y riesgos globales, ha ido disminuyendo. La Oficina de Presupuesto del Congreso, el CBO, anticipa que pues para el 2025 el 2,5% va a ser de IPC anual. En 2026 vamos a tener un 2,2% de IPC y en 2027 va a bajar hasta un 2,1% de IPC. Los factores críticos que afectan el IPC de Estados Unidos son, primero, como mencioné anteriormente, las políticas monetarias, la continuación de ajustes en las tasas de intereses según la evolución de la inflación. Dos, el ciclo económico, riesgos de recesión si las tasas de interés suben demasiados. Tres, la globalización y comercio, impacto de las tensiones comerciales en los precios. La influencia global, ya sabemos que pues Estados Unidos afecta a las economías emergentes y desarrolladas. También tenemos que pues la inflación puede influir en la competitividad de las exportaciones estadounidenses. Tenemos también que dar pues los riesgos monitorizados y los cambios en las políticas comerciales. Bueno, y como parte final tendríamos el índice de precios del consumidor de Francia, el IPC de Francia. Si vamos a un análisis del comportamiento histórico, tenemos que anualmente el IPC desde el 2020 hasta el 2023, tenemos que en 2020 ha estado del 0,5, en 2021 subió al 1,6, en 2022 al 5,8 y en 2023 al 5,6 en enero de este mismo año. El IPC en Francia ha mostrado fluctuaciones significativas en las últimas décadas. Tenemos que tiene una media anual desde el 2000 del 1,4%. El pico más reciente fue de 6,2 en julio del 2022, que ha sido el más alto desde 1985.
La tendencia reciente es del 5.6 en enero de 2023, mostrando una disminución gradual desde el pico de 2022. Aquí vemos pues como tal la tabla de inflación, la cual nos explica cómo ha ido pues creciendo la inflación de este país. El Banco de Francia ha estado monitoreando de cerca la inflación con las políticas monetarias que están influenciadas por el Banco Central Europeo debido a la pertenencia al euro. Los desafíos a que pues la inflación persistente, aunque en descanso y riesgos globales, ha logrado pues afectar directamente a este país. Las proyecciones y desafíos a futuro, según la Comisión Europea, esta anticipa que en 2025 va a ser del 2.5 el IPC anual, llegando hasta un 2.1, disminuyendo en 2027. Los factores críticos que afectan este aspecto de este país sería primero pues las políticas monetarias, la continuación de ajustes por parte del BCE, según la evolución de la inflación en la zona del euro. El ciclo económico también, ya que pues los riesgos de recesión si las tasas de interés suben demasiado. La globalización y el comercio es un impacto de las tensiones comerciales en los precios. Las implicaciones geoestratégicas, ya que pues tiene una influencia europea, la inflación en Francia afecta a la economía de la zona pues euro. La inflación puede influir en las competitividades de las exportaciones francesas. También pues los riesgos monitorizados son los cambios en las políticas comerciales, las fluctuaciones en los precios de las materias primas y el impacto de la transición económica. Acá van a encontrar pues las bibliografías que utilizamos nuestro grupo y yo, y en este caso pues también para que tengan en cuenta el tema de la presentación. Espero les haya gustado. Cualquier duda, pregunta, inquietud, pues están nuestros correos institucionales.